¿qué tal? Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. En Facebook recuerden que nos pueden encontrar como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @TSJ Oaxaca. Pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente. El día de hoy contamos con la presencia del maestro Luis Raúl Hernández Avendaño. Él es secretario auxiliar de la Secretaría General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos el día de hoy. Hola, buenas tardes. Un gusto de estar con ustedes con este programa para platicar sobre el tema, ¿no? Maestro, en el país existe una ley nacional de ejecución penal que contiene derechos, obligaciones y beneficios para las personas privadas de su libertad. ¿A qué se refiere esta ley y sobre todo en este tema qué tiene que ver? Sí, es una ley bastante interesante porque antes de esta ley todos los estados tenían una ley local sobre cuándo liberar a las personas privadas de libertad y sobre sus derechos y sobre sus obligaciones al estar privadas de libertad, ¿no? Lo que hace esta ley nacional es unificar la legislación y de alguna manera en un primer momento podemos decir que deroga todas las leyes locales que había en todos los estados. Entonces en el 2016, que es cuando sale esta norma, lo que busca es homologar la legislación, pero sobre todo hacer que en la prisión exista legalidad dentro de la misma, es decir, que no existan privilegios para algunos internos, pero tampoco existan defectos, es decir, tampoco exista sobrepoblación, tampoco existan castigos ilegales o prisiones en mal estado, y para eso se crea un juez de ejecución. Entonces, es una ley que crea retos importantes para los poderes judiciales, sobre todo, porque les da la responsabilidad de, vamos a decir, quitarle las llaves a los directores de los reclusorios, que eran los que tenían este control, ¿no? Ok, cuando hablamos de derechos de las personas privadas de la libertad, ¿cuáles son esos derechos? Eso es algo que quisiera yo empezar diciendo, que las personas privadas de libertad, cuando las detienen, pareciera que existe una cultura en la sociedad de que una persona detenida ya no tiene los mismos derechos que los demás. Y esa es una cultura social que debemos ir erradicando, ¿no? Es como un discurso de exclusión. Entonces las personas privadas de libertad de entrada tienen los mismos derechos que una persona que está afuera, es decir, tiene derecho a ver a su familia, tiene derecho a ver a su abogado, a ver a sus amigos, tiene derecho a estar en un lugar digno de detención, ¿no? Tiene derecho a tener atención a la salud, tiene derecho a la alimentación, a una alimentación que sea correcta, tiene derecho a estar en un lugar ventilado, con la iluminación suficiente. Sí, tiene muchos derechos, y hay unos derechos que algunos autores dicen se fortalecen en la prisión, porque al estar en prisión ya no puedes acudir a ellos como cuando estás fuera, ¿no? Que sería la educación, el trabajo y la salud y el deporte, ¿no? Que son derechos que estando fuera uno puede ir a la escuela, debemos ir a buscar qué escuela es la que más te favorece. En cambio, estando en prisión, el Estado tiene la obligación de traer la escuela a la prisión, ¿no? Entonces, tienen bastantes derechos, pero sobre todo quisiera que se quedara en la mente de las personas que buscáramos o reflexionáramos sobre el por qué las personas privadas de libertad deberían tener menos derechos que nosotros y siguen siendo personas, ¿no? Claro, sí. O sea, se limita nada más su libertad de ambulatoria, pero no se debería limitar ningún otro derecho, ¿no? Siguen teniendo los mismos, como el tener visita íntima, el tener poderse casar, poder tener un trabajo, poder estar en el lugar donde ellos consideren se desarrollan mejor. Entonces esos son los derechos, yo creo, más importantes, ¿no? Hace un momento decía que evitar los beneficios que algunas personas privadas de la libertad tienen. ¿A qué se refería? Sí, bueno, esos beneficios me refería a privilegios, ¿no? A privilegios que en algunas prisiones se da. Nosotros yo creo como cultura mexicana, nos hemos dado cuenta que en nuestras prisiones hay ciertos internos que tienen espacios especiales, digamos, ¿no? Sí. Un ejemplo claro, en una prisión o en una celda puede que esté una sola persona y en otra celda de la misma prisión estén 30, ¿no? Entonces ahí hay un privilegio que no debería existir porque deben estar las celdas
en las celdas debe estar las personas que quepan dignamente en esa celda, ¿no? Y no solamente una persona y en otra 30, ¿no? Con tal de darle este privilegio, que presume ese privilegio cierta corrupción de la autoridad administrativa del reclusorio, ¿no? Por ejemplo, algo muy actual sería en recientes días, cuando hubo la detención por ejemplo, de Murillo Karam, que le dieron un amparo, y en ese amparo dice que el juez de distrito le concede el amparo para que le den salud, para que lo protejan de su integridad, para que no se contagie de COVID y para que no lo incomuniquen. Y la pregunta es ahí, ¿por qué él tendría que irse al amparo cuando son derechos comunes a todas las personas que tendrían que estar ahí? Entonces, claro, a ese grado estamos, ¿no? De que se tenga que ir recurrir al amparo para derechos que tienen que ser comunes en la prisión, ¿no? Claro. Y todavía que el juez los conceda, eso es todavía más interesante, ¿no? Sí, ¿y qué participación tiene el Poder Judicial del Estado de Oaxaca en la liberación de estas personas? Bien, como comentaba, esta ley nacional que unifica a la legislación de las prisiones en el país, pues implica un reto para los poderes judiciales, ¿no? El primer reto que implicó para el Poder Judicial del Estado de Oaxaca fue la de cambiar su estructura. Y como sabemos, siempre una ley nacional, como fue esta Ley Nacional de Ejecución Penal, como es la ley laboral, como es la próxima ley de procesal civil, implica recurso, pues, ¿no? Implica recurso para poder operarla. Por lo general son nuevas estructuras que con las viejas estructuras no operan. Entonces el tribunal lo primero que hizo, que es algo loable porque es el único tribunal del país que ha sacado un acuerdo que alinea su estructura a lo que la ley nacional estableció. En el 2019 saca un acuerdo, que es el 44-2019, donde junta la estructura que tenía, la hace corresponder con la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y lo importante es que nos adelantamos a la Suprema Corte, porque la Suprema Corte en el 2020 empieza a sacar jurisprudencia acerca de cómo deberían ser las competencias. Y empieza a confirmar lo que nosotros en el 2019 como Poder Judicial se había logrado, ¿no? Entonces eso fue algo bastante importante porque se ahorró mucho en ese programa, ¿no? Lo que sí tenemos que entender es que ese primer acuerdo fue el inicio de la reestructuración. Tendría que venir una consolidación y una evaluación para poder darle una mejor, ver si estamos mejorando en alguna cuestión posible, ¿no? Entonces, una vez ya que se hizo esa reestructura, el Poder Judicial participa en la liberación de las personas porque antes el director de los reclusorios era quien decidía quiénes eran las personas que salían, ¿no? Ahora son los jueces los que deciden quiénes son los que salen en beneficio, ¿no? Entonces eso evita, antes los directores eran muy discrecionales al momento de decidir quién salía y quién no salía, ¿no? Y ahora los jueces, siempre que el juez interviene en una materia, significa que hay un principio de legalidad, es decir, es mucho más estricto el tema de conceder o no un beneficio, ¿no? Se trata de cumplir con la norma. Un juez no tiene interés en que un interno salga o no salga, sino un juez lo que tiene interés es que se cumpla la norma. Y si se cumple la norma, entonces es que el juez concede ahí el beneficio, ¿no? Entonces esa es la participación del ¿En qué se basan los jueces para decidir quién sí, quién no? Sí, ahí en la norma, como les digo, se establece un principio de legalidad. Eso quiere decir que en la ley vienen ciertos requisitos para que los internos puedan salir. En esta ley nueva que estamos comentando, existen varios beneficios. Los que más se ocupan es de libertad anticipada, libertad condicionada. Estos dos beneficios tienen en común los mismos requisitos, nada más cambian en el porcentaje que debiste haber cumplido para poder acceder a ello. Pero el primer requisito, por ejemplo, es no tener otra sentencia condenatoria firme, es haber pagado la reparación del daño, haber pagado la multa, haber tenido buena conducta, haber cumplido con tu plan de actividades, el haber cumplido en la libertad anticipada con el 70% si es que fue delito doloso, con el 50% si es que fue delito culposo, y si es la libertad condicionada, con el 50% únicamente para delitos dolosos. Esta libertad no es para delitos culposos, ¿no?
y no estar sujeto a otro proceso que implique privación de la libertad. Entonces, eso básicamente son de estos dos beneficios, ¿no? Existen otros beneficios que es la liberación por política penitenciaria, que es bastante interesante. No se ha aplicado, creo que en ninguna parte del país, pero sería importante que se desarrollara, que consiste en que la autoridad del reclusorio propone a la fiscalía para que entre los dos puedan avalar una política de liberación. ¿Esto qué significa? Que de los requisitos que acabo de mencionar, la autoridad penitenciaria dijera, no importa que no hayas cumplido con el tiempo del porcentaje de pena que tienes que estar, ¿no? Por cierta razón, como pudo haber sido lo de la pandemia, aunque te haga falta porcentaje, puede salir para despresurizar las prisiones, ¿no? A lo mejor la gente se pregunta, ¿por qué hay que liberar a las personas, ¿no? Y el primer tema es que el Estado debería como que presupuestar cuántas personas puede tener privadas de libertad, ¿no? Es muy difícil, yo creo que en todos nosotros podemos equipararlo a que tenemos claro cuántas personas pueden vivir en nuestra casa, ¿no? Claro. Entonces imaginemos que de repente llega el familiar, llega el primo, llega el tío, llega la abuelita, y de repente ya no se puede sostener esa casa así, viviendo como se vivía de una manera más o menos tranquila, ¿no? Entonces igual pasa en la prisión, llega un momento en que ya no se puede sostener, y lo que tiene que hacerse es no violentar derechos, sino decidir en qué casos se puede liberar a las personas en lo que se desarrolla una solución más permanente, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y el otro es la sustitución de la prisión por una no privativa de libertad, que es más enfocado a mujeres que tienen niños menores de 12 años, que no tienen quien los cuide, que es muy, muy común, que son la principal cuidadora del menor, y se le sustituye la prisión por el beneficio superior interés del menor, ¿no? Es decir, el Estado decide que la prisión no debe trascender al menor y prefiere que en lugar de que se cumpla la prisión, su mamá esté afuera para que cuide y desarrolle a este niño y él pueda tener un desarrollo, vamos a llamarle, entre comillas, más normal, ¿no? Sí. Que no sea en la prisión, y por eso es que se sustituye, ¿no? Que también hay muy pocos, ¿no? Porque hay mucha cultura, como lo decía, una cultura de exclusión hacia esos beneficios, ¿no? Sí, estas dos opciones que nos das no significan que alguien puede cometer un delito y pues como hay un chorro de personas en la cárcel, me van a sacar, ¿no? Es importante que la gente sepa que no significa que pues por cumplir esto cualquiera puede cometer un delito y puede salir, ¿no? Sí, de entrada existen delitos que no tienen este beneficio, ¿no? Como son secuestro, trata de personas, delincuencia organizada, ¿no? Claro. Son delitos que no tienen este beneficio, que podríamos estar de acuerdo, ¿no? Pero eso está en la norma, que esos no tienen el beneficio. Claro. Y también la norma establece ciertos requisitos para poder alcanzar el beneficio, ¿no? Como el pago de la reparación del daño, la buena conducta, haber cumplido con su plan de actividades dentro del reclusorio, y otros requisitos como en este caso de la mamá o de la mujer que tiene al niño, que es encaminado a ellas, ¿no? La ley no dice que son mujeres, dice la persona privada de libertad, puede ser un hombre también, pero es más pensado en las mujeres. Tiene que ser la única cuidadora, así tiene que ella acreditar que efectivamente durante el tiempo que estuvo en prisión con el menor, nadie vino a visitarla más que ella y tal vez a uno que otro amigo, ¿no? Pero eso tiene que acreditarse para decir que pues sí se necesita que, sobre todo cuando el niño llega a una edad en la que tiene que ir a preescolar o primaria, salir ya de la prisión a vivir una vida social que tiene que ver con la escuela, en la que la mamá pues, es la única cuidadora, y en el que haya un abandono hacia las mujeres cuando entran en prisión, es que la ley dice, pues ¿quién va a cuidar a ese menor? ¿No? Tiene que ser la
la mamá, ¿no? Y por eso esa es la razón de ser, digamos, de ese beneficio. Sí, muchas personas que nos ven no son abogados. Entonces, hace un momento comentaba delitos dolosos y culposos. Sí. ¿Podría explicarnos a qué se refiere? El delito doloso significa que hubo intención de cometer el delito, ¿no? Por ejemplo, hay homicidios dolosos, significa que yo tuve la intención de matar a alguien, ¿no? Un delito culposo es yo no tuve la intención de matar a alguien, pero sin embargo mi conducta provocó la muerte por no tener el cuidado que debía yo haber tenido. Entonces, doloso y culposo, la diferencia es que en uno hay intención, que es el doloso, y en el culposo es no tenía yo intención, pero sucedió de igual manera, ¿no? Esa sería la diferencia. También nos comentaba libertad condicional y libertad anticipada. ¿Es Sí. lo mismo? ¿Existe una diferencia? Sí, la diferencia que existe entre la libertad condicionada es que, aparte del porcentaje de que la libertad condicionada es únicamente para los delitos que fueron intencionales y que es al 50% de haber cumplido la pena de prisión, y que la libertad anticipada es al 70% de los delitos intencionales y al 50% de los delitos no intencionales. La diferencia está en que en la condicionada tienes que cumplir ciertas, como su nombre lo dice, condiciones para estar en libertad. Es decir, no recuperas la libertad total, sino que el juez impone ciertas limitaciones todavía a tu libertad, como puede ser ir a firmar cada cierto tiempo, como puede ser en algún momento no consumir ciertas sustancias, depende del caso a caso, pero en la libertad anticipada ahí ya no hay condiciones, ahí ya se da la libertad total y ya concluiría, ¿no? Algo importante también es que cuando te dan la libertad condicionada, una vez que pase otro 20%, puedes pedir la libertad anticipada y ya concluir tu sanción ahí, ¿no? ¿Hay fechas establecidas para esa liberación? Antes sí las había, antes era muy, antes de la ley sobre todo, como cada estado tenía sus propias legislaciones, había un programa que hacía referencia a la liberación de presos en el mes de septiembre, ¿no? Un poco para ver el tema de la independencia, ¿no? El cura Miguel Hidalgo. Y entonces esa conmemoración hacía que en el mes de septiembre los gobernadores, como los directores de los reclusorios que pertenecen al Poder Ejecutivo, entonces los del Poder Ejecutivo, los gobernadores, daban como que en ese día liberaciones masivas, vamos a llamarlo, ¿no? O sea, en ese día se daba el apoyo para poder salir a ciertas personas. Ya con la Ley Nacional de Ejecución Penal, como les comentaba, que se deja esa discrecionalidad y se establece una legalidad, ya no existe tan marcada la liberación en eso, sino se hace durante todo el año, porque tienen que cumplir con los requisitos. Una vez cumplido el requisito, pues tienes que ir, ¿no? Tienes que salir. Lo que ha sucedido es que, como se tiene que pagar la reparación del daño, en diferentes modalidades se puede hacer, entonces el Poder Ejecutivo todavía apoya con algunos pagos de estas reparaciones, y cuando hace este apoyo es que pueden salir, pues, ¿no? los internos que no tienen recursos, y es cuando todavía subsiste esta posible programa de liberación, ¿no? ¿Qué otras instituciones se ven involucradas en la liberación de personas privadas de la libertad? Sí, en la liberación de las personas privadas de libertad están involucradas como corresponsables, por ejemplo, el Patronato de Ayuda, ¿no?, a la Reinserción Social, que se entiende que son la institución que se encarga de ayudar a las personas privadas de libertad a poder regresar a su comunidad, o al salir a la prisión tengan algún espacio para poder trabajar o algún recurso para poder regresar a su lugar de origen, ¿no? Muchas veces están internos en lugares que no les corresponden. Hace falta bastante trabajo a desarrollar ahí, pero sí participan en eso, participan las UMECAS. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece una autoridad que se llama Supervisión de Libertad Condicionada. Son supervisores de la libertad condicionada, pero esa autoridad no se ha creado en el estado de Oaxaca, y hay muy pocos estados que la han creado.
Entonces, el que nos ayuda o sustituye esa autoridad es la unidad de medidas cautelares, que es la que vigila que cumplan las condiciones, ¿no? Okay. Una vez que no cumplen las condiciones, le da aviso a las partes para que puedan promover ante el juez la controversia y se pueda decidir si se revoca o no se revoca ese beneficio, ¿no? Pero yo creo que también es importante que conozcan que son corresponsables todo el Poder Ejecutivo, es decir, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría del Deporte, todas las secretarías del Poder Ejecutivo que puedan hacer algo dentro de la prisión son corresponsables de participar en la prisión, según lo establece la ley nacional, ¿no? Okay. Para las personas que tienen dudas de este tema o de cualquier otro, no duden en comunicarse a Justiciatel 800-719-2232. Con mucho gusto los van a atender ahí. Maestro, con la implementación del sistema penal acusatorio, ¿se ha evitado que más personas lleguen a los centros de reclusión? Sin duda, la idea es esa, ¿no? La idea es esa, que haya menos personas privadas de libertad con el sistema acusatorio. La Suprema Corte va recientemente a resolver sobre la prisión preventiva oficiosa, que es algo que nos ha hecho incrementar a las personas o a los presos, ¿no? Pero yo diría que sí ha evitado que haya más internos en relación con el sistema anterior, pero ha sido menos de lo que esperábamos, ¿no? Uh-huh. Esperábamos que el sistema acusatorio redujera considerablemente las personas privadas de libertad. Lo que nos ha limitado esta reducción es la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que es la que va a estudiar la Corte en días recientes, y decidirá si esa prisión preventiva oficiosa es constitucional o no. Y si no es constitucional, ahí viene un gran reto, porque si la Corte decide que eso no es constitucional, todas las personas que estén en privación de libertad provisional, sus jueces van a tener que estudiar sus casos, ¿no? Entonces, aproximadamente es el 50%. Tenemos cerca de 200,000 personas en prisión, ¿no? Entonces, cerca de 100,000 personas están en prisión preventiva, ¿no? Entonces, esas 100,000 personas van a tener que ser estudiados sus casos en ese mismo instante para ver si continúan o no continúan en prisión. Es algo bastante interesante que va a suceder, ¿no? Pero entonces, en concreto, el sistema acusatorio se ha servido, pero debería haber servido más, ¿no? ¿En este sistema está incluido la reparación del daño que comentaba hace rato? Sí, el sistema penal mexicano es de los pocos en el mundo que incluye a la víctima como una parte procesal, en la que no solamente se ocupa su declaración para poder sostener la sentencia de alguien, sino también la incluye para tener una reparación del daño, del delito que le fue causado, ¿no? Entonces, en los beneficios se establece esta condición para poder salir en beneficio, y también los jueces, dentro de lo que les dice la norma, buscan que les sea reparado el daño a las víctimas, ¿no? Entonces sí es una ley incluyente, digamos, de las personas que han sufrido un delito en su persona, y sobre todo comentarle a los que nos acompañan, que cuando son delitos locales, cuando los poderes judiciales locales, es donde hay reparación del daño en mayor medida, porque son delitos de particulares, digamos, ¿no? Entre personas. Sí. Y los delitos federales, por lo general, son delitos que van en contra de la federación o del Estado. Entonces, por esa razón es que en los delitos federales casi no existe la reparación del daño, ¿no? Entonces, el problema se da más en los poderes judiciales locales, ¿no? Ahí es donde está el tema. ¿Podría en un ejemplo decirnos cómo es la reparación del daño, cómo se lleva a cabo? Sí, la reparación del daño es en algo muy sencillo. Si fue un robo, si te robaron alguna computadora, digamos, se hace un avalúo, el juez de sentencia debió establecer cuánto vale esa computadora y sentenciar a lo que vale esa computadora, ¿no? Si dice que vale 15,000 pesos, entonces la reparación del daño van a ser esos 15,000 pesos, ¿no? Y eso es lo que tendrá que pagar para poder llegar a la liberación del beneficio. También es importante que sepan que el Código Penal establece una prescripción para ese derecho, que son 10 años, ¿no? Una vez que te notifican a ti como víctima que tienes derecho a la reparación del daño, tienes 10 años
para buscar las formas de que se te pague ese beneficio de reparación del daño o ese derecho de reparación del daño, porque si no, entonces va a prescribir y ya no habrá forma de obligar al que cometió el delito de que lo repare, ¿no? En los casos en que la persona no tiene, por ejemplo, estos 15,000 pesos, no tiene para pagarlos, es entonces cuando se les priva de la libertad. Sí, bueno, son dos penas distintas, ¿no? O sea, vamos a suponer que por el delito la pena no alcanza un sustitutivo, ¿no? Entonces, aunque pagues la reparación del daño, tienes que ir a prisión porque el monto de la pena no alcanza para que tú tengas un beneficio, ¿no? Los sustitutivos que tenemos acá en Oaxaca son la libertad condicional, que son de 3 años para abajo, y la sustitución de la pena, que son 2 años para abajo, ¿no? Entonces, si tienes esos montos de la pena, puedes cambiarlos por una multa, más la reparación del daño y poder salir, ¿no? Si superan ese quantum, aunque pagues la reparación del daño, vas a tener que estar en prisión, ¿no? Okay. En la actual administración, ¿cuántas personas tienen algún estimado de cuántas personas se han liberado? Sí, aproximadamente se han liberado cerca de 400 personas privadas de libertad y repetir otra vez, no se liberan por alguna discrecionalidad, sino se liberan porque han cumplido con los requisitos que establece la norma. Incluso hay muchas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la ONU, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que los estados hagan políticas públicas para la despresurización de las prisiones, ¿no? En la pandemia hubo una recomendación bastante importante para que en las prisiones, con esto que estamos viendo de la sana distancia y todo lo demás, en las prisiones no se podía dar porque había sobrepoblación. Entonces se invitó a que se buscara la forma de disminuir la población penitenciaria y los poderes judiciales pues hicieron sus políticas para poder reducir en lo posible, cumpliendo con la norma siempre, de poder reducir la población carcelaria, ¿no? Okay. ¿El Poder Judicial da algún seguimiento en estos casos a través de alguna área? ¿O? De seguimiento de liberación, no, porque como el juez tiene que mantenerse imparcial respecto de las controversias que le plantean, la idea está en que si una persona incumple con las condiciones que se le pusieron, entonces sea la otra parte la que pruebe que incumplió, vaya con el juez y lo acredite, ¿no? Y el juez, sin saber nada, con las pruebas que traen y con lo que le dicen, pueda él decidir. Si el juez se involucra, ya sería muy difícil mantener su imparcialidad, ¿no? Por eso es que no hay este seguimiento por parte del Poder Judicial. El Poder Judicial ordena que el seguimiento lo dé otra institución y que en caso de incumplimiento lo comunique a las otras partes para que inicien las controversias y pueda mantenerse esa imparcialidad. Okay. Maestro, ¿algún mensaje que le quiera dar a la ciudadanía respecto a este tema? Sí, que pues repetir que veamos a las personas privadas de libertad como seres humanos también, ¿no? Son personas que tuvieron un problema jurídico, muchas de ellas son inocentes hasta que sean consideradas culpables, y aún consideradas culpables existen procedimientos para reconocimiento de inocencia. Entonces, que las consideremos como personas, ¿no? Claro. O sea, siguen teniendo derechos, siguen siendo humanos, siguen siendo parte de nuestra sociedad, y que lo único que está limitado es su libertad de ambulatoria, ¿no? Entonces sería la idea, y que el Poder Judicial, su principal función del Poder Judicial es la contención del poder punitivo del Estado en las personas, es decir, que el Poder Judicial, su principal función es revisar los actos de poder para que no se violenten los derechos, ¿no? Tanto cuando se acusa a alguien, como cuando se sentencia a alguien, como cuando está en prisión, ¿no? O sea, el Poder Judicial está para eso, para proteger derechos de las personas. Maestro, pues muchas gracias por haber venido y haber compartido este tema que me parece que es súper interesante. Bien, gracias a ti y gracias a todos los que nos ven. Muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que Justiciatel está a su disposición en el 800-719-2232. No duden en comunicarse. Nos vemos en la próxima.